Hoy nos acompañan Geraldine Weber, asambleísta de Guayas por el Partido Social Cristiano. Fernando Carrión, ex concejal de Quito, docente de Flaxo, especializado en temas de seguridad y convivencia ciudadana. Marcela Estrella, abogada especializada en Derecho Penal, fue secretaria de la Comisión Anticorrupción y también fue secretaria técnica del Consejo de Participación Ciudadano Transitorio. Y desde Guayaquil se conecta vía internet Paul Palacios, empresario y articulista de Diario Expreso. Gracias por estar en Políticamente Correcto un nuevo domingo. En el programa de hoy vamos a hablar de seguridad y del elemento que el gobierno puso sobre la mesa de discusión. Un nuevo esquema para la tenencia y el porte regulado de armas de uso civil en momentos en que el Ecuador vive el peor azote de violencia de su historia. El panel que me acompaña esta mañana nos ayudará a determinar si este decreto presidencial es una medida desesperada de un gobierno famélico o si en términos pragmáticos se trata de un paso inevitable. Claudia. Carlos, el reciente decreto de Guillermo Lasso que permite el porte de armas en Ecuador es parte del debate de una sociedad que clama seguridad. Pero esta discusión comienza por diferenciar la tenencia del porte de armas. Según el Código Penal, la tenencia es cuando una persona posee un arma de uso civil en un lugar determinado, ya sea en su hogar, lugar de trabajo u otro espacio autorizado. Esta normativa ha estado presente en la legislación del Ecuador desde 1980, cuando entró en vigencia la Ley de Armas, más todas las reformas posteriores. El porte de armas, en cambio, es cuando la persona la lleva consigo en todo momento, ya sea en su bolso, cinturón o dentro de su vehículo. Este segundo término sí ha sufrido cambios reglamentarios. Por ejemplo, el entonces presidente Rafael Correa en 2011 decretó la prohibición del porte de armas para personas civiles. 12 años después y luego de una de las más fuertes oleadas de criminalidad e inseguridad en el país, el presidente Lasso emite un decreto para acceder a este permiso. En adelante, las personas con al menos 25 años de edad y con certificados de los ministerios de Salud y Defensa en temas psicológicos, toxicológicos, de manejo y destreza de armas podrían portar una. Estas personas deben tener un récord judicial limpio y sin una sentencia por algún delito. Tampoco antecedentes de violencia de género. La medida ha generado preocupación en la sociedad por dos razones. La primera, porque el reglamento es muy abierto a la hora de permitir a una persona portar su arma en cualquier espacio público. Y la segunda, porque los guardias de seguridad privada, que antes solo podían usar su arma en un lugar determinado como su garita de vigilancia, hoy podrá portarla en áreas más amplias de su radio de trabajo. No está claro el alcance real de este decreto, tomando en cuenta que en el Ecuador hay un registro de 163.000 armas para uso civil, de las cuales solo 59.000 están en uso. La gran mayoría pertenece a empresas de vigilancia, mientras que solo 15.000 personas naturales tienen un arma en su casa y 1.078 para su porte. En cambio, las armas ilegales en el poder de las mafias y el crimen organizado llegan a 400.000. Todo esto nos lleva a preguntarnos, Carlos, si la decisión del presidente Lasso fue errónea o inevitable en Ecuador. Inicias el debate. Bien, gracias Claudia por esa primera aproximación y empezamos con esa pregunta, asambleísta Weber. ¿Es una medida positiva? ¿Es una medida inevitable? ¿Cómo resumirla? Buenos días y a la amable audiencia de Coavisa reciban un fraterno saludo. Yo considero que es una medida positiva. El decreto 707 va a permitir el porte y la tenencia de armas, pero aquí nosotros desde mi despacho estamos trabajando en una alternativa también para complementar la seguridad integral del país, que es el uso del arma para unidades especiales élite. Compréndase, entidades complementarias como el CTE, que están constantemente en situaciones de riesgo, son vulnerados, son asesinados y no poseen armas. Entiéndase, los agentes de seguridad en las aduanas, que están en las fronteras, que tienen que trabajar con los terroristas, con los narcotraficantes, con gente muy peligrosa y criminal, y también en los GATS. Las policías metropolitanas. Los policías metropolitanos. Entonces, es un grupo élite que nosotros vamos a plantear que puedan ellos tener la dotación y el porte de armas como una ayuda a este decreto presidencial, que es favorable. Y yo le recuerdo a usted que nosotros en la Comisión de Soberanía y Seguridad Integral, nosotros ya reformamos la ley que presentó el presidente. La de enero, se refiere a la de Sí, enero. señor. Ya, pero ¿por qué es positivo que la gente tenga armas, asambleísta? Mire,
Yo camino con la gente, yo converso con los gremios ganaderos, incluso aquí están las fotos de cómo son asesinados, cómo son ellos vulnerados, los gremios de los transportistas, los gremios de los camaroneros, gente que es asesinada, que al no poder defender su vida, su integridad, sus bienes, hay grupos armados con sofisticadas armas, con malas intenciones, que van por el botín, que van por el dinero y asesinan de forma vil a gente honrada que lo que busca es trabajar. Perfecto. Fernando Carrión, ¿valía la pena haber tomado esta decisión? Buenos días, Carlos. Un saludo cordial a los amigos y amigas del panel y obviamente a la amplia audiencia. De la información que yo tengo, bueno, discrepo algo con lo que nos acaban de presentar. Se señalaron 163.000 armas en manos de la población civil. Yo tengo 193.000, que este es un dato muy interesante en el año 2022, que se triplicó respecto del año 2021. ¿Qué significa eso? Si nosotros comparamos ese incremento sustancial de las armas en manos de la población civil con la tasa de homicidios, nos damos cuenta que no produjo absolutamente nada, porque la tasa de homicidios se duplicó, pasó de 2.039 homicidios a 4.600 homicidios, de tal manera que esa medida pues no produjo. Fernando, e incluso la información que nosotros teníamos proporcionada por el Comando Conjunto era que de esas 163.000, solo 60.000 más o menos estaban operativas, porque el resto ya habían caducado o no estaban en uso. O sea, usted dice que es mucho más. Es más que eso, y hay que hacer una triple diferenciación. Una primera es cuánta población civil tiene en sus manos las armas, que es esta cantidad de que digo yo, 194, es decir, 200.000 prácticamente, y gran parte de esas está en manos de la guardia privada. Claro, así es. Que eso es interesante. La segunda cosa es que se estima en 400.000 armas que este rato están en posesión ilegal de armas. Ajá. Y luego un tercer dato es que la policía y las Fuerzas Armadas tienen alrededor de 100.000. En otras palabras, lo que nosotros tenemos son algo así como un poquito más de 700.000 armas circulando en el país. ¿Y eso es mucho o es poco? Si uno compara con otros países, es per cápita. Por ejemplo, frente a los Estados Unidos, lo nuestro es relativamente bajo. Los Estados Unidos tienen la tasa más alta del mundo. Pero con la información que usted nos ha dado de que no son 163.000, sino 190.000, implica que eso es una medida inevitable. O sea, la gente está empezando a armarse más allá de que haya o no hay un decreto. Sí. Entonces, ¿hizo bien el presidente en regularlo? A ver, el presidente en su cadena planteó tres medidas que a mí me parecieron interesantes. Una primera fue la declaratoria del estado de excepción nuevamente en la zona 8. Ya. Es la 16ª declaratoria de excepción. Los resultados no están funcionando por ahí. Me parece que esa no es la línea. La segunda, que me parece que es una medida muy interesante, es vincular la seguridad privada, la guardianía privada, con la policía pública. ¿Por qué esto? Porque la policía pública tiene más o menos 50.000 efectivos y la policía privada tiene el doble. Esto significa que si es que hay una cooperación público-privada, como generalmente se dice, lo que podríamos tener son 170.000 efectivos y eso es una cosa absolutamente distinta. ¿Y eso es bueno o es malo? Yo creo que eso es interesante. A mí me parece que es una hablemos buena de eso más adelante. Sí. Y luego está esta medida del porte de armas, que es la que ha planteado la gran discusión, el gran debate en el país. Perfecto. Paul Palacios, hacemos contacto con usted en Guayaquil. ¿Por qué usted apoya la tenencia de armas, pero no el porte? ¿Cuál es la diferencia ya en términos prácticos, Paul? Carlos, buenos días y buenos días a quienes nos escuchan y ven. Creo que la tenencia de un arma es un derecho del ciudadano, de la ciudadana, de la persona que tiene una propiedad privada y que frente a un potencial riesgo, una potencial amenaza, puede disponer en su casa, en su negocio, en su hacienda, en su finca o en cualquier predio privado de un arma para defenderse. Le puntualizo una cosa, Paul. En un restaurante, este concepto que usted maneja también se lo puede plantear a la persona que tiene un restaurante en una zona y es una tendencia lícita tener al lado de la caja registradora. Para mí no hay una diferencia en la propiedad de quien tiene un restaurante, de quien tiene una pequeña finca con ganado o de quien tiene una pequeña finca con flores o cualquier otra naturaleza de generación de valor. Pero una cosa es tener un arma en una propiedad privada o en una casa, en su domicilio, y otra cosa es portar un arma libremente en cualquier espacio público. Y creo que ahí hay una diferencia importante
porque sí me parece que vale la pena entender cuál es el origen de la inseguridad. Y el origen de la inseguridad no es que el ciudadano deba de tener un arma o no. El origen de la inseguridad, entre otras causas, es la impunidad. Y lo que está alentando en este país a la creciente y exponencial inseguridad es la impunidad con la que actúa el AMPA organizada y cualquier tipo de AMPA. Pero, hace pocos días veía una, si me permite, una pequeña entrevista, una entrevista de un coronel de policía que decía que había capturado a unos narcotraficantes en alguna zona con la ayuda de policías de Quito y que el fiscal no le había presentado cargo siendo un tema pesquisable de oficio, un tema de acción pública. Entonces, ¿de qué le sirve a un ciudadano tener un arma si es que el sistema judicial no funciona? Si es que el Estado no le permite garantizar que existe un proceso perfectamente determinado que termine con la culpabilidad de alguien que ha cometido un delito. Ya. Lo que va a ocurrir en un sistema de esta naturaleza es que el ciudadano común va a ser imputado si es que acude De eso con su vamos a hablar arma más en su adelante. defensa. Gracias, Paul. Precisamente ahí tiene una pregunta o un planteamiento de Paul Palacios. En primer lugar, ¿de qué manera nosotros podemos ver que esta medida no es efectiva mientras no se arregle todo el eslabón de la justicia? Bueno, Marcela. mucho gusto, Carlos, y un saludo también cordial a quienes están en este panel. Me parece muy importante tu pregunta porque pienso que el análisis que radica en torno al porte de armas debe necesariamente considerar la falta de operatividad por parte del sistema y de los diferentes sectores que componen el sector público. Más aún el sistema de administración de justicia, en donde no solo vemos factores que están netamente ligados a la administración de justicia propiamente, sino un malestar generalizado de aquellos servidores que son parte de este sistema, lo cual vuelve frágil y vulnerable este sistema. Yo pienso que lamentablemente armar a la ciudadanía no va, como política criminal, como política penal, no va a evitar que se cometan Marcela, delitos. pero Fernando nos está diciendo que la gente se está armando, independientemente de que haya habido un nuevo decreto y hay un crecimiento, y eso no ha, o sea, por un lado es verdad, no ha subido, no ha detenido la criminalidad, pero la gente lo está haciendo. Es que esa es una de las consecuencias de la falla del sistema de administración de justicia, y no sé si es que ustedes concuerden conmigo, pero frente al malestar o a la insatisfacción o a la inseguridad que puede dar este tipo de sistemas, más aún el de administración de justicia, la ciudadanía lo que va a empezar a hacer es legitimar, que ya lo ha venido haciendo, el uso, por ejemplo, de la justicia a mano propia. El tema de que la ciudadanía se arme responde, yo pienso, a varios factores, y es preocupante que las cifras que maneja, por ejemplo, el gobierno, que se están manejando de manera formal, decidan tanto con estudios técnicos que están avalados por instituciones académicas. Es decir, ¿por qué no se puede tener un reflejo cierto, exacto, un reflejo cierto estadístico de cuál es la situación de tendencia real de la ciudadanía? Para irme a corte, ¿fue un error entonces que el gobierno haya emitido este decreto? De esta manera improvisada completamente. Improvisada, dice usted. Improvisada completamente. Bien, me voy a un primer corte comercial y volvemos con Marcela Estrella aquí en Políticamente Correcto. El país debate sobre el porte regulado de armas. ¿Es una medida errónea o inevitable? Este programa está en vivo en Radio Sucesos 101.7 FM Quito. Hacemos una primera pausa y regresamos enseguida con más de Políticamente Correcto. Seguimos en Políticamente Correcto. Marcela Estrella, una respuesta muy breve. ¿Por qué es una medida improvisada? ¿Porque el resto de elementos de la justicia no funcionan y por lo tanto había que arreglar todo lo demás para poder introducir este tema? Básicamente, pero yo sostengo que esta es una medida improvisada, ya que si bien responde a la necesidad de reconocerle un derecho a la ciudadanía, que es el armarle para que se pueda defender en defensa propia, valga la redundancia, el proceso de estructuración de una política pública que finalmente es lo que se constituye, es en lo que se constituye este decreto, no podía darse de esta manera y mucho menos en el escenario que actualmente atraviesa el país. Vemos incluso de declaraciones de algunas autoridades que ni siquiera han sido consultadas en este proceso para legitimar el porte de armas de fuego, y a eso es a lo que responde mi crítica. Gente ha reaccionado. Por supuesto, más que nada yo pienso que no hubo una planificación adecuada para poder tomar esta decisión. La segunda pregunta, Marcela. Una persona que dispara
un arma por disuasión o que se enfrenta ya en un evento horrible de combatir la inseguridad y de defenderse, ¿cuáles son las consecuencias penales que puede tener? Es decir, no es solo cuestión de conseguir un arma y entrenarme, sino que tengo que enfrentar a la justicia en un evento posterior. ¿Qué pasa ahí? Y esa es una de mis preocupaciones, Carlos, porque lamentablemente en la vida real esto se traduce en un uso legítimo de la defensa, ¿sí? Que podría ser personal o de terceros. Lamentablemente, para tú entender cuáles son los alcances de la legítima defensa y los limitantes que podrían incluso a cualquier persona situarle en un escenario de abuso de legítima defensa, son temas que responden a estudios permanentes, capacitaciones permanentes. Y en nuestra sociedad no es un tema afín a la ciudadanía. Pero yo te digo una cosa, por ejemplo, yo tengo un restaurante, llegan unos bandidos, quieren asaltar y yo saco el arma, le disparo y mato al ladrón. ¿Qué me pasa a mí como persona que digo, hice un uso del arma en legítima defensa, tenía los permisos de rigor y todo lo demás? ¿Qué me va a pasar en la ley? ¿Cuántos años? Investigaciones, no sé. Lo más seguro es que se tiene que aperturar un proceso en situación de flagrancia, porque si producto de un disparo que fue en legítima defensa muere cualquiera de las personas intervinientes, lógicamente que, por ejemplo, la policía y la fiscalía tendrán que intervenir de manera inmediata. ¿Y me detienen a mí como Te pueden detener porque tú tienes que justificar que ese homicidio que va a ser culposo, porque no es que tú agredes a esta persona o disparas con la intención de matarle, fue en defensa propia, pero la acreditación de la defensa propia ya en el ejercicio de la defensa frente a las autoridades amerita que tú justifiques que estabas en situación de peligro, que había un riesgo inminente, que había una agresión ilegítima, y son circunstancias que se traducen en prueba. Había videos, había testigos, personas que fueron sometidas, personas a las que se les apuntó con una pistola en la cara, se les amedrentó, etcétera. Justifica y si la todo legítima eso se defensa. justifica, no voy preso. No vas preso como condena, pero eventualmente dentro del proceso de flagrancia, que también viene a ser parte de una de las modificaciones de este decreto, digamos, podría eventualmente una persona estar privada de su libertad hasta que se resuelva su situación en flagrancia. Lo mismo que un guardia privado. Correcto, y tuvimos un caso reciente un poco conocido. Perfecto. Asambleísta Weber, entonces estamos, me parece a mí, complicando un poco más la situación del ciudadano que por defenderse dispara y que luego tiene que enfrentar a la justicia. ¿Para qué entonces tomamos la medida? Recuerde que no es una medida obligatoria. Recuerde que el ciudadano que se sienta en indefensión, que compruebe que tiene la idoneidad del test psicológico, que no padece de ansiedad, depresión, trastornos psicológicos, que demuestre que ha tenido la capacitación adecuada, pueda hacer uso del porte y el dote de armas. Recuerde que esto funcionaba. Hace años nosotros teníamos aquí legalmente el porte de armas. Luego entró el decreto de Rafael Pero asambleísta, Correa. no teníamos el nivel de inseguridad que tenemos ahora. Pero No se compara. Me parece más agresiva la situación ahora y por ende más peligrosa, asambleísta. ¿Y usted cómo cree que vamos a lograr la paz? Sentándonos viendo cómo nos matan, cómo terminan con los negocios, cómo extorsionan, cómo violan a las mujeres, cómo las asesinan. ¿Usted cree que tenemos una alternativa? El monopolio de la seguridad lo tiene la Policía Nacional, lo tiene las Fuerzas Armadas. Y es insuficiente. Son insuficientes, no están dotados, no tienen los carros suficientes, no tienen la capacidad y el entrenamiento. Por eso mi alternativa es trabajar con las fuerzas complementarias y para quienes tengan la capacidad, la experiencia, puedan ser parte de la defensa de su integridad y sus bienes. ¿La capacidad, la experiencia o el dinero? Porque más o menos son $5,000 los que te puede costar entretener un arma y pagar permisos y los entrenamientos. Eso quiere decir que solo una gente que tiene capacidad de pagar un arma y de portarla la puede hacer, y la gente pobre no lo va a poder hacer o tendrá que recurrir a armas clandestinas. Yo creo que hay que reformar la ley y esto va a ser un proceso que va a tener un acompañamiento. La policía debe de tener total control de la seguridad y esto es para quien demuestre que se encuentra en un estado de indefensión, que trabaja en un sector donde lo asaltan continuamente, como los transportistas, como las personas que están dedicadas a la ganadería, los pescadores o personas que tienen negocios. En una ciudad. Y que son extorsionados aquí en Guayaquil. Yo le pregunto a usted una cosa, si en su casa entran y le violan a su hija, ¿usted no pegaría un tiro al aire o un tiro a la pierna al violador? Bueno, son eventos dramáticos, pero lo que yo ¿Cómo digo la defiende? ¿O simplemente usted está pensando? ¿Y a las personas que son pobres y que no tienen para tener un arma y ocurre lo mismo? ¿Sabe qué? Las personas que son pobres también tienen derecho a la defensa, también tienen derecho a la educación. Si partimos de la educación, si partimos desde la prevención, si partimos de un Estado que realmente garantice seguridad, no estaríamos viviendo la situación actual. Fernando Carrión, ahí hay dos cosas. El privilegio del uso de armas solo para unos pocos, o dado el nivel de armas ilegales, esto también va a terminar de colar en varios sectores de la sociedad que van a usar armas clandestinas.
Tres cosas respecto de esa pregunta, Carlos. Una primera, a mí me parece que rescindir la posibilidad del monopolio de la fuerza por parte del Estado es un error. Eso O sea, la alianza que pretenden hacer con la seguridad. Eso es distinto, porque es cooperación Ok, público-privado y en esa perspectiva lo público estaría determinando qué es lo que ocurra con la guardianía privada. Yo creo que eso es distinto. Entonces, una primera es que se pierde esa condición de lo público, porque yo tengo el derecho, y el derecho mío es frente al Estado, y es un derecho humano, y es un derecho a la vida. Y ese derecho tiene que garantizarme el Estado, no yo mismo, el Estado. El momento en que se entrega esa responsabilidad al sector privado, A las personas. a la sociedad civil, se está rescindiendo de esa condición. Y aquí viene la segunda cosa. Yo hice un cálculo, yo no llegué a 5.000, vi en un canal alternativo también que llegaban a 2.500 el costo. Yo entré a... O sea, hasta 5.000 puede ser. Ya, pero yo entré a tienda libre y me iba a comprar un arma Glock, porque la policía tiene Pero armas usted Glock. lo dijo aquí en Políticamente Correcto Sí, una vez. exactamente. Y Luis Altamirano le dijo, no, tiene que pagar esto, y le salía un billete gigante. Él incrementó el 300%, Claro. porque en esa época todavía no se había bajado el Ahora arancel se bajaron. de 300 a 30. Ya. Entonces, ahí yo identifiqué $500 una Glock. Más el 30%, estamos en 650. Más municiones, más capacitación, estamos pasando los $1.000. Ya. ¿Quién tiene $1.000 para pagar eso? Solo un sector. Solo. En otras palabras, si es que esa política es correcta, la seguridad llegaría solo a cierto sector económico porque entra bajo la lógica del mercado y eso depende de la oferta y la demanda. Y si yo no tengo esos recursos, pues yo no voy a tener seguridad. Pero me parece que se está negando esa cuestión de Ya. origen. Y una tercera cosa, Carlos, que me parece que es mucho más importante. Si los datos que yo estoy diciendo que son ciertos, y yo creo que son ciertos, porque la fuente me garantiza a mí, tener 400.000 armas en condición de ilegalidad, ¿por qué en vez de plantear que el otro sector tenga armas, por qué no desarmar a la población? En el Ecuador la única política que hacemos de desarme son estas acciones principalmente... Pero usted no les va a desarmar a los lobos, pues. ¿Cómo los hace? No, en Colombia hay experiencias muy interesantes, Sí, claro. muy interesantes. Pongo un ejemplo de Cali, hecho por la alcaldía de Cali. Ellos tienen un programa que se llama Dese Paz, Darse la Paz. Entonces, por ejemplo, si uno entrega el arma, tiene durante un tiempo X el transporte gratuito para él y su familia. También tienen unas bodegas con materiales de construcción, donde si usted entrega el arma, le entregan bloques, le entregan hormigón, etcétera, etcétera. Y con esas armas lo que hacen es construir, por ejemplo, una escultura de la paz, con lo cual Perfecto. se visibiliza eso. Aquí no se hace absolutamente nada de eso, se da más armas. Paul Palacios, a ver, yo me quedé con una pregunta hace un momento. Si yo necesito defenderme, ¿por qué no debo tener el arma en la calle y solo usted defiende el tener el arma en un local? ¿Cuál es la diferencia si te asaltan es en la calle? Porque creo que la posibilidad de incidentes que alguien puede tener en la vía pública entre ciudadanos va a hacer que los ciudadanos acudan al uso del arma más allá de la posibilidad de reprimir a la delincuencia. Pero Carlos y amigos, yo creo que este tema es un poco más profundo simplemente que portar un arma o no. ¿Cuál es el origen de la inseguridad en este país? Estamos tratando de dar una receta para una enfermedad donde simplemente estamos tratando de bajar la fiebre, pero no de controlar la infección. Si no nos preocupamos en definir claramente cuál es el origen de la inseguridad y qué es lo que está haciendo que se haga exponencial la inseguridad, vamos a tener simplemente respuestas paliativas. Paul, de eso vamos, perdón que le interrumpa, de eso vamos a hablar en el siguiente bloque, con usted mismo vamos a empezar. Pero yo quiero, antes de nada, cerrar en el tema de armas. Usted que conoce cómo funcionan muchos comercios y muchos pequeños empresarios en Guayaquil, ¿qué pasa con esta gente que tiene una pequeña panadería, que quizás no tenga la capacidad de tener un arma con todos los registros? ¿Se va a terminar armando, quiera que no? ¿Qué tipo de incentivo le está generando este tipo de decretos, Paul? Las personas tienen el derecho de disponer de un arma en su recinto, en su propiedad, en su casa. Y ese es un derecho que no se lo podemos conculcar, pero no podemos tampoco determinar que el ejercicio de la soberanía del Estado va a estar ejercido por cada persona. La fuerza pública y el Estado en general no puede
entregarle a la población civil la obligación de su seguridad. No podemos renunciar a la obligación que tiene el Estado para servir en seguridad a la población. Y creo que debemos aprovechar el hecho de que esté la asambleísta Weber ahí para decirle que por favor actúen como asambleístas para que las Fuerzas Armadas puedan colaborar fuera de un estado de emergencia con la Policía Nacional. Tenemos 40.000 soldados que hoy no lo pueden hacer y que lo deberían de hacer y que solamente media la decisión y la voluntad de los asambleístas. Perfecto. Me voy a un siguiente corte comercial y volvemos aquí en Políticamente Correcto. La violencia en Ecuador se ha desbordado y las medidas para combatirla parecen insuficientes. Hoy hablamos del porte de armas, ¿una medida errónea o inevitable? Es imposible evaluar una medida tan controversial como el porte regulado de armas sin describir al Estado ecuatoriano y su postración para enfrentar la inseguridad desde casi todas sus facetas. Veamos. Entre febrero de 2021 y noviembre de 2022 se reportaron 11 masacres carcelarias. Más de 400 presos fueron asesinados por las mafias ante un Estado sin posibilidad de ejercer control. De a poco, el desangre llegó a las calles de Esmeraldas o la zona 8 de Guayaquil, Durán y San Borondón. Ecuador pasó de tener 11 muertes violentas por cada 100.000 habitantes en 2021 a 25 en 2022 y posiblemente este año la cifra supere los 34 homicidios por cada 100.000 personas. Ecuador es uno de los países más inseguros de la región y sus autoridades han sido incapaces de diseñar una política de Estado. El gobierno recibe las críticas porque la policía se ha quedado corta en recursos, inteligencia, transparencia y capacidad operativa. Los consensos en la Asamblea para moldear la legislación en este tema van mucho más lentos que los afanes por tumbarse al presidente Lasso. Entre el Parlamento y Carondelet solo se habla de narcopolítica. Los criminales peligrosos que la policía logra detener salen por la puerta giratoria de la justicia. Así, la fuerza pública, la fiscalía y los jueces se reprochan por la negligencia de sus acciones. El nuevo presidente de la Judicatura se ha estrellado con los expedientes de jueces corruptos, pero se muestra muy ágil al interponer acciones de protección para que el gobierno se ponga al día en las asignaciones. Lasso dice que invertirá $3.000 millones este año en seguridad, mientras que los municipios no rinden cuentas de cómo administran las tasas grabadas para este fin. La política ha impedido al Ecuador romper el círculo peligroso de la inseguridad, al que ahora se le ofrece el porte regulado de armas como una opción para defenderse. Ante esta grave crisis de violencia, el Ecuador ha optado también por un enfoque populista para hacerle frente. Carlos, continúas. Paul Palacios, usted decía paños de agua tibia, nosotros podemos decir populismo. ¿Cómo abordar entonces un tema tan delicado y por dónde empezar? Mire, yo creo que nosotros estamos en una guerra contra el crimen organizado. Y cuando hay una guerra, tiene que haber un líder y ese líder tiene que decirle a todas las entidades del Estado, pero también a la ciudadanía, cuál es el rol que cada uno de nosotros debemos de jugar en esta guerra. Cuando los nazis invadieron Francia y además atacaron Inglaterra, cada ciudadano inglés y cada ciudadano francés sabía cómo comportarse, cuál era su rol, cuál era su responsabilidad en esta guerra común contra un enemigo, en este caso para nosotros el crimen organizado. No sabemos los ecuatorianos qué es lo que tenemos que hacer, no sabemos los empresarios qué es lo que tenemos que hacer, no saben los municipios qué es lo que hay que hacer. No hay una correlación, no hay una relación entre las Fuerzas Armadas y la policía y la comunidad de inteligencia del país para desarticular esto de aquí. Es decir, no existe una relación entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo con el propósito de tener objetivos claros, tener alternativas de gestión claros, planes de acción claros. Entonces, decirle a la población, vea, el paliativo es que usted pueda armarse y usted pueda reprimir a la delincuencia, no va a resolver el problema. Lo que probablemente ocurra es que va a haber una cantidad mayor de violencia sin que la fuente del problema no sea resuelta. Paul, entonces lo que podemos decir es que esta medida va a generar una mayor capacidad de la gente de estar armada. Es decir, ¿podemos pensar eso? ¿Que esta medida va a hacer que la gente compre más armas o no?
Mire, Carlos, cuando tuvimos el escándalo de los carnets de discapacitados hace unos meses o un par de años, y se entregaron carnets de discapacitados o se vendieron carnets de discapacitados como entradas para un concierto de Bad Bunny, ¿usted cree que no va a pasar lo mismo con este tema de los permisos para portar armas? ¿Usted cree que el sistema, el Estado ecuatoriano, tiene la capacidad para discriminar quién es una persona decente y quién es un delincuente? ¿Usted no cree que hoy ya existe en manos del crimen organizado Así es. alguna forma de autorización o Perfecto. expresa o no expresa para portar armas? Bien, Entonces, gracias. no le podemos dar al ciudadano la responsabilidad de esto. Bien. Marcela Estella, entonces, ¿funciona un porte de armas como el que se ha planteado mientras no solucionemos el problema de los jueces y la justicia, por ejemplo? Y no solamente el tema de los jueces y la justicia, es que todo está concatenado, como digo, Carlos, y el origen de la criminalidad responde a la ausencia completa de políticas públicas en diferentes sectores. Los criminales vienen de procesos sociales rezagados, son gente con resentimientos sociales, a quienes se les ha limitado el ejercicio de derechos básicos. Son personas que no han podido acceder a programas, por ejemplo, para poder ser parte activa de la sociedad. Cambiar eso nos va a tomar 15 años. Sí, el problema es que llevamos en el mismo discurso y no vemos en 2 años que haya una sola política pública para cambiar el origen del delito. Armar a la ciudadanía no va a contrarrestar el crimen, no va a contrarrestar los índices de delincuencia organizada y los delitos que finalmente se cometen. Ahora, que hay diferentes escenarios de criminalidad en los que seguramente la ciudadanía podrá utilizar el arma, sí, pero no pienso yo que tal y como se ha planteado esta medida de manera improvisada, en donde no se ha precautelado tampoco parámetros estadísticos de política criminal, de política penal, lo único que vamos a hacer es pues aceptar que el Estado falló frente a la delincuencia y ahora es responsabilidad de los ciudadanos ver cómo se defienden frente a Pero él. desde ese punto de vista, ¿qué hacemos con los otros eslabones? Con los otros eslabones, porque lo que decía Paul me parecía muy interesante hace un momento, es decir, necesitamos sí un líder que nos diga qué rol jugamos cada uno de nosotros, pero ¿usted le ve a Wilman Terán consciente de que tiene que limpiar a los jueces? ¿O vemos ahí más bien una agenda política? ¿Vemos a una Corte Constitucional consciente de cómo tiene que legislar estados de excepción? Yo veo que tenemos muchos servidores públicos completamente desintonizados con la realidad nacional, personas que únicamente están en el cargo recibiendo los sueldos que muchos subvencionamos con nuestros impuestos, pero al final del día no hay políticas públicas, no ha habido un interés, por ejemplo, cierto, de limpiar o prácticamente a todo nivel el correísmo y la institucionalización de la corrupción en diferentes sectores. No ha habido por parte del Consejo de la Judicatura procesos de evaluación para erradicar a malos jueces, no ha habido verdaderos procesos de selección internos, por ejemplo, a nivel de fiscalía, para que aquellos fiscales de élite estén en unidades sensibles investigando temas de relevancia nacional. No, aquí siempre se improvisa con la justicia, aquí siempre se improvisa con todos los sectores que están concatenados y lamentablemente eso incide directamente en el incremento de estadísticas de criminalidad. Yo pienso que si es que el proceso era dotar a la ciudadanía de un arma para que pueda ejercer efectivamente una defensa, no tenía ni podía haberse descuidado el escenario real en base al cual estamos viendo nosotros que la delincuencia organizada avanza día a día a terrenos cada vez mayores. No puedes tú enfrentar a una ciudadanía que es completamente pasiva, que nunca ha tenido familiaridad con capacitaciones permanentes que acrediten su destreza en el manejo de armas versus el ensañamiento de criminales que no te dan un solo tiro en el pie por robarte, que te acribillan en la calle como si fueras un perro. Ese es el Estado que deberíamos haber considerado para la propuesta. Asambleísta, ¿y se hizo bien en manejar todas estas reformas legales sin un hilo conductor como nos ha planteado Paul Palacios? ¿Usted es consciente de que eso ocurrió en la Asamblea, que están siendo reactivos? Lo que bien alcanzan a reformar. Mire, yo le digo una cosa, que lo que dijo el señor Palacios, los delincuentes, los criminales, no sacan permiso de porte de armas, no necesitan. Tienen las armas más sofisticadas y mala voluntad. Escúchenme una cosa, las personas que viven en indefensión, la policía llega cuando ya está el muerto, cuando ya han sido vulnerados, cuando ya han sido asaltados. No tenemos una policía capaz, tenemos 60.000 policías para 18 millones de habitantes, cuando deberían haber 4 policías por cada 100 habitantes. Tenemos un déficit de policías. Las fuerzas complementarias entrarían a sumar a un ejército integral de defensa a la ciudadanía y no es obligatorio.
no es para todos, es para quienes pueden y sean sometidos a un Pero riguroso mientras tanto, examen. hacemos poco porque los jueces sean jueces idóneos, hacemos poco porque las leyes sean leyes integrales. Lo que medio la opinión pública puede mover, hace el presidente una reforma y sobre eso trabajan, pero no he visto una asamblea que diga, esta es el ABC de la política de seguridad. Bueno, nosotros le entregamos las reformas justamente a la ley que presentó el presidente. En las reformas la tenencia ilegal de armas va a ser penalizada con 3 meses a 1 año. El porte ilegal de armas va a ser penalizado por 3 a 5 años. O sea, sí hay delitos, sí hay penas que van a hacer a las personas que vayan y compren un arma, van a tener que pagar la factura de un acto ilícito. Nosotros estamos trabajando a favor de las leyes, a favor de la ciudadanía. Es la falta de liderazgo político, es la falta de políticas públicas y es siempre buscar culpables cuando no se puede asumir la responsabilidad de que quien tiene que garantizar la seguridad de los ciudadanos es el gobierno, es el Estado. Podemos tener las mejores leyes, pero si no tenemos un Estado presente, seguirá venciendo Perfecto. el crimen organizado a los ecuatorianos. Fernando, ¿y cómo se garantiza la seguridad desde una posición de liderazgo? No, yo creo que lo primero que hay que hacer es establecer una ecuación entre dos polos. Uno, la lógica del crimen, la flexibilidad del cambio. Lo que decía Marcela hace un momento, ¿no es cierto? Es brutal. O sea, de un día para otro estamos viendo nuevos delitos que nosotros no conocíamos. Por eso me preocupa que decir es que hace 30 años se legislaba con porte de armas. no A mí tiene me nada parece que que ver. eso es completamente anacrónico ya. 5 años atrás, con lo que se legislaba, 5 años atrás no tiene nada que ver con el crimen hoy día. El cambio que nosotros hemos tenido del crimen es brutal. Entonces, por un lado, hay que entenderle al crimen, hay que diagnosticar, hay que tener inteligencia. Nosotros no tenemos diagnósticos. Carlos, yo pregunto, ¿sobre qué base el presidente Lasso decidió ir en la línea de establecer el porte de armas? ¿Qué diagnóstico hizo? Yo no conozco. ¿Cómo es posible que no se haya evaluado hasta ahora las 16 declaratorias de excepción? Entonces, por un lado tenemos el crimen que está cambiando brutalmente, pero brutalmente, y por otro lado tenemos unas políticas que no están acertando. ¿Esto a qué es lo que ha conducido? Que en el año 2021 la tasa de homicidios era 14, el año 2022 sea 22, y acabamos de escuchar que la tasa de este año, si la tendencia sigue igual, estaremos en 34. Quiere decir que el crimen está cambiando y que las políticas nuestras no están siendo acertadas. Para cambiar eso, ¿qué es lo que necesitamos? Y creo que eso es muy necesario. Tener un plan, tener una política. Yo no conozco hasta ahora un plan de seguridad ciudadana que exista en el Ecuador. No conozco una política explícita antinarcóticos. Yo creo que todo eso hay que diseñar y a partir de eso construir un marco institucional que sea capaz de llevar a cabo. Hablemos de eso en el siguiente corte, en el siguiente bloque. Me voy a un nuevo corte comercial, seguimos en Políticamente Correcto. Recuerde que también estamos en vivo en ecuavisa.com, donde puede visitar el micrositio de Políticamente Correcto y revisar todos los programas. No se desconecte, regresamos con más. Seguimos en Políticamente Correcto. Fernando Carrión, ¿qué elementos debe tener ese diálogo que usted plantea, que se debe plantear y sobre una política de seguridad cuando en el corte la asambleísta Weber decía hay un clamor ciudadano por la seguridad? No, efectivamente que hay un clamor ciudadano por la seguridad. Si uno ve todas las encuestas de opinión pública, la primera demanda es la seguridad, pero de largo. ¿Eso qué quiere decir? Que es el primer problema que nosotros tenemos en el país y que hay que enfrentarlo. Pero de ahí enfrentarlo como se le está enfrentando, me da la impresión que los resultados no están dando lo que nosotros quisiéramos. Entonces yo lo que tengo es que hay necesidad de un plan que tenga inteligencia, porque la inteligencia nuestra no está funcionando, que tengamos conocimiento de la flexibilidad del delito. Y hay que construir, creo yo, un sistema nacional de seguridad. Si no tenemos eso, ya, pues pero va a ser muy entonces, difícil. ¿cómo va ese clamor ciudadano, asambleísta? Bueno, el clamor ciudadano se queja porque no hay un plan, porque no hay prevención, porque un EQ 911 es Y la solución deficiente, es no hay tecnología y adecuada la solución para es la combatir. tenencia de armas y el porte de armas. Mire, la solución es integral, no podemos decir que está en la tenencia, la solución está en la prevención desde la educación, en el emprendimiento de desarrollar puestos de trabajo para la gente, De acuerdo, pero y el usted dice aquí que y eso es el de la ahora. hora. Exacto, y el aquí y el ahora, Hay ¿qué un es? segmento objetivo que se tiene que defender. Hay un segmento objetivo que clama por seguridad, que llega a la policía cuando ya están muertos. ¿Qué les ofrece usted? Cuando un Estado fallido no acude al rescate de los ciudadanos. Ellos tienen el derecho de capacitarse,
de tener el porte de armas y defenderse. Esto no es obligatorio y no es que va a ser el viejo oeste. Ármense y salgan a matar. Esto no va a pasar. Esto es ármense y defiéndanse. Fernando. A ver, yo lo que creo es, un poco retomando el tema de la impunidad, por ejemplo, que a mí me parece que es una cosa clave. Yo acabo de revisar anteayer la encuesta de victimización hecha en Colombia en el año 2021, porque Naciones Unidas estableció que cada 2 años se haga. En el Ecuador no se ha hecho. ¿Qué es lo que nos dice esa encuesta? Que cada 3 de 10 delitos se denuncian. O sea, un primer nivel de impunidad. Claro. La segunda cosa, según datos del Diario Universo, de los femicidios solo terminan en sanción el 11%. Es decir, casi el 90% está seguro que mata a su esposa, a su pareja. Pero el problema no le pasa de nada. impunidad, ¿a qué se debe? ¿A la falta de denuncia, a los errores de fiscalía o a los problemas de los jueces? Aquí hay varias cosas. Una primera, una encuesta, este es un dato de la encuesta de Market que nos dijo que el 8% de la población cree en la justicia. O sea, con un nivel de legitimidad de ese tipo, ¿qué se puede hacer? ¿Yo para qué voy a denunciar? El 10% cree en la policía, 6% en la asamblea. Es dramático, es dramático. ¿Y esas cifras vuelven más peligrosa la posibilidad de tener un arma? Yo creo que sí, yo creo que sí. O sea, el arma no resuelve que subamos la credibilidad de las instituciones. Yo creo que es todo lo contrario, porque lo que se está haciendo es, lo que decía hace un rato, ese derecho que yo tengo y que tiene que ampararme el Estado, lo estoy asumiendo yo. Perfecto. Paul Palacios, el problema también se soluciona con recursos, es decir, los 3.000 millones de dólares que anuncia el gobierno en invertir para seguridad, ¿son suficientes, insuficientes o es un tema de institucionalidad, de estructuras? Señor Rojas, yo creo que los ecuatorianos ya estamos agotados de pagar impuestos y que el Estado, no solo el gobierno, el Estado no resuelva problemas que tiene que resolver. Y le voy a poner un ejemplo. Los ecuatorianos no necesitamos pagar un centavo más de impuestos para que la Asamblea apruebe la norma que le permita a las Fuerzas Armadas actuar con la policía en situaciones de no estado de caos o estado de conmoción nacional para la seguridad interna. Pero bueno, Paul, ahí hay una legislación de la Corte Constitucional que es la que ha marcado la cancha y la que ha hecho que eso se demore y que te obliga incluso a tener un referéndum alrededor de eso. El problema no pasa por más recursos, porque hay suficientes recursos para resolver ciertos problemas, la mayor parte de los problemas, si las autoridades y las cabezas de las funciones del Estado se ponen de acuerdo alrededor de una estrategia. Más recursos no resuelven que un juez o un fiscal encauce y juzgue a una persona del crimen organizado. Más recursos no resuelven el hecho de que pueda existir una comunidad de inteligencia en el país que desarticule al crimen organizado. Más recursos, más impuestos de los ecuatorianos no resuelven el que el Estado ecuatoriano asuma su responsabilidad, porque de lo contrario, Carlos, vamos indefinidamente a sangrar al Estado, al ciudadano común, al empresario, al pequeño poseedor de un bien productivo, para resolver problemas que otros tienen que resolver. Y esos problemas que otros tienen que resolver tienen relación con sus responsabilidades, con las responsabilidades de la legislatura, con las responsabilidades del Poder Judicial, que creo que no está respondiendo a las necesidades del pueblo ecuatoriano. Bien, y en ese sentido, Marcela Estrella, ¿cómo podemos entonces empezar a crear ese diálogo? ¿Cómo podemos empezar a darle orden a toda esta serie de herramientas dispersas que terminan en un populismo? Lo cierto, Carlos, es que el Estado es el garante de todos los derechos que se reconocen en la Constitución a favor de cualquier ciudadano, ¿sí? Y el hecho de que, digo esto porque aprovecho, obviamente estoy muy de acuerdo en muchos planteamientos que todos los panelistas han aportado, pero yo también quiero aprovechar, porque el Estado no es solo Guillermo Lasso. El Estado también es la Asamblea, el Estado también es la función judicial, la función electoral, es decir, tenemos órganos auxiliares. ¿Qué pasa? ¿Por qué no se activan los mecanismos con los que ya cuenta el Estado para empezar a generar políticas públicas? ¿Por qué desde la Asamblea tampoco no ha habido una iniciativa cierta? Señor asambleísta, yo con respeto le cuestiono, no personalmente a usted, pero sí a la institución.
¿Por qué no hemos visto reflejados en los últimos 2 años un solo proyecto integral en el que se pretenda articular normativamente los diferentes mecanismos y acciones que podrían activarse con diferentes O sea, instituciones, esto es una Fuerza colcha de Armada? retazos. Esto es un tema de Estado, es un tema de institucionalidad, es un tema de, a ver, no podemos legislar a base de juicios políticos, ni podemos gobernar a base de restar presupuesto para capacitación de la policía y pretender que la policía vaya y enfrente el crimen organizado que está más dotado que los propios militares. Es un tema, yo pienso, de análisis integral, estructural, que se reduce, sí, a políticas públicas. Lamentablemente, yo sí estoy de acuerdo, insertar a estas alturas economía para poder tratar de salvar un poco el tema de seguridad, espero no sea tardío, pero mientras no se le devuelva a la policía el presupuesto para capacitación, mientras no se potencialice al sector público en cuanto a la administración de justicia, no se haga un control efectivo de cómo van a ser los procesos que ahora se van a tener que activar en cuanto a investigación coordinada para evitar tráfico de armas o producción de armas artesanales de carácter nocivo para toda la sociedad. Es decir, hay una brecha de factores que se abren y el reconocimiento de este derecho también le convierte al Estado en garante, perdón. Entonces, ¿cómo van a garantizar que en el ejercicio de este derecho, que va a ser el porte y uso de la tenencia y porte del arma en uso de defensa personal, no caigamos primero en contradicciones, no caigamos en esferas de desigualdad y no creemos brechas que van a ser contraproducentes para la propia ciudadanía? Porque esta es una medida improvisada, no tiene O sustento, generar un como dijo. problema posterior a la persona que usó un arma Por por defenderse, supuesto. un problema legal, ¿no es cierto? Y no solamente en Ante la justicia. urbanidad, porque también hay que hacer, y yo concuerdo plenamente con Fernando, no hay un solo diagnóstico serio que el gobierno haya planteado como anexo a esta propuesta, por ejemplo, ni siquiera en los considerandos, que son un repertorio y citas normativas, no tiene un sustento social, criminológico. ¿Cómo vamos a garantizar esto si ni siquiera se han hecho diferencias de las realidades urbanas y rurales? Y son también las personas rurales partes de la ciudadanía. Claro. Fernando, ¿es un problema de recursos o no es un problema de recursos? A ver, yo creo que es un problema de la economía y en un doble sentido. Por un lado, la violencia común proviene de la crisis económica, porque eso genera que haya incremento de la pobreza, desempleo, etcétera, etcétera. Ya. Pero por otro lado también, el hecho de que haya un alto nivel de inseguridad hace que la economía se encarezca. Yo he visto datos de cómo el sector empresarial privado tiene que invertir en seguridad. Yo creo que lo lógico sería tener una buena política de seguridad para mejorar la política económica y tener una buena política económica para mejorar la seguridad. Y no se está pensando ese vínculo que tiene que existir. Y yo me refería a una política presupuestaria. Es decir, Exactamente, a eso voy. Entonces, el Ministerio de Finanzas tiene que asignar los recursos que correspondan. Ya, pero... Y, por ejemplo, los sectores privados, yo creo que si bajan el nivel de inversión en seguridad, pueden dar recursos justamente para mejorar la seguridad. O sea, hay empresas que gastan hasta el 30% de lo que invierten en seguridad. Bien, asambleísta, entonces ahí tenemos una hoja de ruta clara. ¿Tenemos una hoja de ruta clara en la Asamblea o es simplemente las iniciativas de diferentes bloques? Yo ¿Cómo creo que mira usted ahí? tenemos que tener una hoja de ruta clara en el Ecuador, que todos estamos batallando Ya, con un pero en la mismo Asamblea, enemigo, asambleísta, ¿cómo que es mira el usted ahí? crimen organizado, y tenemos que unirnos, todos los poderes del Estado, hacia una misma De finalidad. acuerdo, pero en la Asamblea, ¿usted siente que la legislación va acompañando eso o son cosas que van apareciendo ahí, una colcha de retazos, como ha dicho la abogada Estrella? Yo creo que el trabajo de la Asamblea es perfectible, yo creo que cada cual es responsable también de su participación, de su elaboración de leyes que aporten a la seguridad del país. Recuerde usted que en democracia no todos pensamos igual. Yo estuve a favor de que las entidades complementarias tengan el uso legítimo de la fuerza y muchos de la Asamblea no lo aprobaron. Podríamos mejorar, yo creo que el diálogo es el camino, yo creo que todas las entidades tienen que ser depuradas, tienen que haber un trabajo interno para que haya una mejoría y combatir ese crimen organizado que tiene sometido al ecuatoriano, a las familias, a la sociedad. No son los personajes, es una estructura criminal millonaria que no le importa la vida suya ni la de nadie, arremete por todo y con todo. Me voy a un nuevo corte comercial y volvemos con las conclusiones. Entramos en etapa de conclusiones. Geraldine Weber, ¿es políticamente correcto suponer que el porte regulado de armas mejorará los niveles de seguridad? Sí, es políticamente correcto defendernos ante un Estado fallido que no nos defiende. Paul Palacios. Creo que el derecho de las personas a disponer de un arma en su casa, en su hogar, en su trabajo, es un derecho
no creo que el porte de armas en lugares públicos va a resolver los problemas de inseguridad en el país. Marcela Estrella, ¿qué es lo políticamente correcto? Lo políticamente correcto es que ahora el Estado asuma el reconocimiento de este derecho y se activen todos los mecanismos para garantizar a la ciudadanía que esta no va a ser una medida contraproducente, que se enfoque el Estado en la generación de políticas públicas que contrarresten efectivamente la criminalidad y los índices que todos los días nos aturden en los titulares y que se promueva de alguna manera la interconexión de las diferentes instituciones que estarían comprometidas en esta dinámica. Fernando Carrión. A mí me parece que la política correcta que se debería implementar es una política de desarme, no una política de volver a armarse. ¿Y por qué de desarme? Porque tenemos 400.000 armas en manos de la población civil y esas armas se están utilizando. A mí me parece que la política fundamental sería de desarme. Y bien, quizás el porte regulado de armas como un elemento más dentro de todas las acciones adoptadas para frenar la inseguridad se instaló en el peor momento posible. Lo digo así porque el gobierno no ha logrado delinear, o al menos comunicar, una política de seguridad integral que le diga al ciudadano que con todos estos pasos que vamos a dar, llegaremos a un resultado positivo en el mediano plazo. Por el contrario, todo suena a ratos como medidas desesperadas, tomadas sobre la base de las circunstancias y de las urgencias, comandadas por el crimen organizado. Hablar de armas ahora es habernos polarizado nuevamente como sociedad, porque no sabemos si esta medida nos permitirá salir adelante cuando el resto de la locomotora, me refiero a las acciones del gobierno, la legislación de la Asamblea y el proceder ético de los jueces, no demuestran una mínima señal de cambio patriótico. Solo el momento en que el Ecuador, es decir, todos sus sectores, se sienten a hablar en serio sobre seguridad y justicia, aparecerá la luz al final del túnel. Hasta el próximo programa. Con estas reflexiones cerramos este debate de Políticamente Correcto. Recuerde que puede escucharnos también en Spotify en la lista de reproducción. Nos volvemos a encontrar el siguiente domingo. Siga con la señal de Coavisa.